Y ya recibimos con muchísimo gusto a Mariela Solari de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Mariela, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Realmente, hoy no puedo decir que es un placer recibirte, pero bueno, es importante también tenerte aquí en la mesa de Informe Capital para hablar de un tema que ha conmocionado a la sociedad, pero también ver posibles, no sé si rutas de salida, pero bueno, vamos con la presentación y luego vamos directamente a hablar con Mariela. El caso de una niña de 4 años que murió luego de ser abusada sexualmente y golpeada por la pareja de su madre en el departamento de Rivera pone en el tapete los casi 4.000 casos denunciados ante el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, el último año. Si bien al hombre se le imputaron los delitos de violencia doméstica, homicidio muy especialmente agravado y abuso sexual, y a la madre se le imputaron delitos de violencia doméstica y femicidio, la Fiscalía resolvió no publicar el pedido de formalización para no exponer públicamente la historia de la niña y resguardar su entorno. La investigación del caso seguirá hasta que se lleve a cabo el juicio y la unidad de víctimas de la Fiscalía está en contacto con los familiares para trabajar con ellos. ¿Cómo es posible detectar a tiempo este tipo de casos? ¿Qué equipos hay para abordarlos una vez detectados? ¿Cómo se trabaja para intentar dejar atrás el no te metas? Informe Capital recibe a Mariela Solari Morales, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos. Mariela, este caso realmente ha conmocionado. Lamentablemente las cifras indican que no es el único, a pesar de que, bueno, de que es de los últimos más recientes y con la consecuencia fatal, pero ha habido más de 4.000 denuncias aproximadamente recibidas de distintos tipos de maltrato, de abuso sexual, bueno, de todo tipo contra niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo trabaja la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía que les llegan estos casos y que, bueno, no todos tienen este desenlace fatal? Sí, como bien decías tú, no es un placer hablar de estas cosas. Lamentablemente, lo decía el otro día, el sábado, incluso para los que estamos habituados a trabajar con estos tipos de situaciones, desde hace años en otros contextos y ahora en la Fiscalía General de la Nación, realmente siempre a uno lo conmueve, lo atraviesa la tristeza, porque bueno, por la edad, por la situación y por cómo se dio. Creo que eso es lo primero que nos tiene que interpelar como sociedad, como seres humanos. No es posible, yo me preguntaba, y creo que ahí como sociedad somos todos parte, ¿no? Detectar a tiempo este tipo de situaciones. Yo sé que ocurre en general adentro de la casa. Sí, pero me imagino que hay maneras, digo, se ha trabajado para detectar estos casos a tiempo. Sí, en realidad Uruguay en los últimos años ha puesto sobre la mesa el tema de la violencia sexual hacia los niños, la violencia hacia los niños. De hecho, tenemos leyes que amparan a los niños frente a los delitos que se cometen en la familia. Me parece que hay que decirlo claramente, son delitos que se cometen en el ámbito de la familia. En el ámbito que para los niños todos les decimos que es el ámbito donde los vamos a cuidar, los vamos a proteger, que la familia es lo primero, que mamá, que papá. El sagrado inviolable tiene que ser para esto. Entonces, para los niños, y en estos casos cuando se trata de niños tan pequeños, para los niños es natural lo que pasa en su casa. Para un niño que siempre lo despiertan en un ambiente de hostilidad o hasta que su mamá estuvo embarazada en un ambiente de hostilidad, gritos, golpes, patadas, insultos, para el niño eso pasa a ser parte de su entorno natural. Y tiene pocas herramientas a veces para cuestionar si lo que hace su mamá o su papá está mal. En general, lo que sienten los niños es que ellos son los que tienen la culpa, porque es el argumento que tiene quien abusa de su lugar de poder, porque está en el lugar de crianza, tiene superioridad física y aparte el niño depende en 100% de ese adulto que lo cuida, ¿no? Lo cuida en todos los aspectos, hasta para darle los alimentos. Entonces, para el niño ese ambiente pasa a ser como algo natural y le cuesta mucho. Primero identificar que le está pasando algo que lo hace sufrir y después pedir ayuda. Entonces, los que tenemos que buscar ese reflejo de la ayuda que está pidiendo el niño a través de su cuerpo, de su comportamiento, de su tristeza, de su no jugar o de su agresividad, somos los adultos que rodeamos a esos niños. Y como bien decías tú,
en las distintas instituciones por las que transitan los niños. Uruguay, los niños, desde que están las mamás embarazadas, hay controles de salud. Los controles de salud tienen indicadores que tienen que ver con el desarrollo del niño, con el crecimiento, pero también con controles que hacen cuando un niño, por ejemplo, va con una lesión. Y si frente a una lesión tenemos distintos relatos, y los médicos en eso tienen formación, si no me cuadra el relato con la lesión o si hay reiterados ingresos de un niño a un centro hospitalario. Eso pasaba en este caso. Eso, bueno, tuvo algunos episodios, ¿no? que hubieron algunas lesiones. En los centros de salud, en todos los prestadores y por meta prestacional, existen equipos de referencia de violencia doméstica y de maltrato infantil. ¿Con esto qué quiero decir? No necesariamente detecto y tengo que salir corriendo a hacer la denuncia, salvo que sea una situación de alto riesgo. Si son esas situaciones que me generan sospecha, que me parece pero no estoy seguro, tengo que buscar ayuda en otros profesionales que puedan ayudar a identificar y despejar si esto amerita presentar una denuncia, poner una medida de protección para los niños o, a veces cuando son situaciones de maltrato leve, un ambiente de hostilidad, pero donde no hay un ensañamiento con el niño ni donde hay violencia física, sino psicológica, sí hay posibilidades de reformular esas pautas de crianza, pero hay que detectarlas. ¿Y qué pasa con la educación? En este caso, ¿iba a un jardín? La niña iba a un jardín. Estamos hablando de protocolos, no queremos profundizar en el caso concreto, no, estamos hablando en general. La educación, de hecho, fue... Igual en este caso, digo, si iba a un jardín es importante si tienen en cuenta esos protocolos. La educación, de hecho, fue el primer sector que tuvo un mapa de ruta para la detección del maltrato y el abuso. Y debo decir que muchas de las situaciones que llegan a la Fiscalía o al Ministerio del Interior en formato de denuncia o a los comités de recepción local que hay en cada localidad donde se presentan estos casos, muchos vienen de la educación y de la salud. Muchos. Son los dos, aparte de la justicia, por ejemplo. Son los dos sectores que detectan porque es donde los niños conviven y donde los niños manifiestan estos indicadores que yo estaba relatando recién, ¿no? O donde se acerca un tío, una prima, un hermano, una vecina y le cuenta a la maestra y la maestra pide ayuda en otros lugares. Eso está establecido por grados de riesgo. Lo que sí me parece que también es importante decir es que... no se valoró el riesgo, digo, para llegar a este tipo de situaciones, pensando también en la protección de otros niños y niñas que puedan estar pasando por situaciones similares y que podamos, capaz que estar omisas, como en este caso estábamos omisos como sociedad. En este caso particular será parte también de la investigación, bueno, qué detecciones o qué indicadores hubieron anteriormente. Quiero dejar claro que en este caso los dos responsables son las dos personas que están imputadas y cumpliendo prisión preventiva. En los términos que tú lo traías de cómo llegar antes, lo que es importante también saber es que los efectos que generan las situaciones de violencia en el entorno, para que se dé una situación de violencia hay quien ejerce el abuso de poder, las víctimas de ese abuso de poder y los terceros. Los terceros es las instituciones, el entorno, los familiares directos que a veces conviven. Eso se genera en un ambiente que muchas veces, cada vez esa escalada de violencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se va naturalizando el sometimiento de uno con el otro. Y se produce un efecto en los terceros, muchas veces, también de naturalización o de lo que le llaman algunos autores como una anestesia emocional que hace que yo no vea esto, de que no sé qué hacer con esto. Entonces es como que lo minimizo o hago de cuenta que no pasó, que no fue tan grave, no, pero solo lo insultó, solo le tiró del pelo, ¿no? Entonces, eso hace que quien ejerce la violencia cada vez también sienta como mayor impunidad social de que puede seguir ejerciendo ese rol que ejerce. Y para la víctima el mensaje es, si lo vio mi vecina, lo vio mi tía, lo vio la maestra en la puerta de la escuela, el médico me ve que tengo una marca y no pasa nada, debe ser porque no está mal o no es una alerta de ayuda. Es más difícil de detectar este tipo de situaciones cuando estamos hablando de niños en edad preescolar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los niños en la edad preescolar no tienen esto que hablábamos hoy. Los niños que empiezan a transitar en la etapa escolar transitan otras formas con otros adultos de referencia y además tienen posibilidad de elaborar a través del lenguaje otros pedidos de ayuda. Para los niños en edad preescolar hay que estar muy atento a los indicadores de su
desarrollo, a sus estados emocionales, a cómo se relacionan, a los altibajos. Y también, y por eso hoy lo decía, a veces se hace difícil detectar en estas edades cuando los niños se sobreadaptan a esas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, yo siempre pongo un dramático ejemplo que me dio una nena hace como muchos años, en un relato de un abuso sexual, que la niña que tenía 7 años me dijo, yo cuando mi papá entraba al cuarto hacía de cuenta que era parte de la pared. Los niños lo que hacen y los adultos también, cuando las situaciones de abuso sexual se empiezan a cronificar, pasan por el tiempo, hacen como un desdoblamiento, es decir, esto es como si no me sucediera, ¿no? Esto de soy como parte de la pared. Y tratan de seguir con su vida de infancia hasta que pasa esto, ¿no? Entonces, cuando digo trata de seguir su vida, sí. Juega, hace otras cosas, los indicadores empiezan a notarse. Esto depende de cada niño y de cada contexto, ¿no? Acá no había señales de advertencia. Acá pudo haber señales de advertencia. Lo que estamos en este proceso es investigando también esto, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Sobre todo, bueno, porque como ya lo has comentado, la niña vivía con su mamá, que también estaba a cargo de su cuidado. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos signos de advertencia que hacen que prestemos atención a lo que está pasando, ¿no? Claro, tú estás a cargo de la unidad de sí. testigos y de víctimas de la Fiscalía. Acá hay más víctimas. Sí. Pienso en el hermanito, ¿no? ¿Ustedes trabajan en esos casos? ¿O están trabajando en este caso, por ejemplo? ¿Qué tipo de aporte o de ayuda para tratar de salvar esta situación, de lo que queda? A partir del nuevo Código del Proceso Penal, las víctimas que transitan por el proceso penal, esto es cuando hay un delito, como en este caso, tienen derecho a la atención y la asistencia para transitar en lo que es el proceso penal. Entonces, todo lo que tuvo que ver desde el minuto 1 que la doctora Valentina Sánchez le tocó trabajar en el caso en la Fiscalía Departamental de Rivera, se trabajó junto con ella y con los familiares directos. ¿Qué tiene que ver acá? El papá biológico de la niña, hay abuelos, como bien decías tú, hay un hermanito pequeño, y eso implica las primeras horas que tiene que ver con la atención en crisis y como a veces en este caso o en otros similares los adultos dicen todavía no caigo de que esto pasó. O es como si me hablaras y no logro entender, ¿no? Esto tiene que ver con el estado de shock y el estado de crisis que genera... Maestra y compañeritos. La maestra, los compañeritos, los niños entienden, saben, viven en una comunidad que hoy la información circula, entonces esto implica hablar de esto. Ahí también trabajamos junto con INAU local de Rivera y con el programa de escuelas disfrutables, porque bueno, hay que trabajar con el jardín, con la escuela. Y creo que hay que ayudar a lo que dije al principio, a poder transitar por el dolor de la pérdida, por canalizar la bronca y la frustración que esto nos genera en pensar medidas para transformar esto, ¿no? Y que sea un tema que si los niños hablan de esto, poder hablar, ¿no? Tú decías, bueno, hay formas de llegar. Hay una primera forma que tiene que ver con la información que le damos a nuestros niños en nuestro entorno inmediato. Tus partes íntimas nadie tiene derecho a tocarlas, poder hablar con los niños, saber a dónde fueron, con quién jugaron, quiénes son los adultos con los que tienen confianza, qué hicieron en la casa de los amigos. Ese diálogo es el que también nos da indicadores de cosas que a veces, por ejemplo, una niña que diga sí, fui a jugar a la casa de un compañerito y en realidad el papá nos hizo acostar a todos juntos con él. Si yo no lo pregunto, capaz que la niña no me lo va a decir como novedad. Capaz que sí, pero capaz que no, porque lo tomó como algo natural, ¿no? Claro. Y nos enteramos muchos meses después cuando la niña no quiere ir a jugar más a la casa de fulanita porque el papá los hace acostar a todas juntas. Claro. Entonces, eso tiene que ver con la prevención más en el ámbito inmediato. Y después, estas situaciones muchas veces, como pasó en este caso, se combina la violencia doméstica, o sea, la violencia hacia la mujer, con la violencia directa hacia los niños. Claro. Cuando se dan esos casos, se tiende a aislar el núcleo familiar, ¿no? Y ahí es más difícil porque el niño
tiene que recibir ayuda de afuera, porque en el ámbito doméstico va a ser muy difícil que se dé esa posibilidad de pedir ayuda. Claro, y yo digo, me pregunto, ¿es posible no verlo? ¿Fallaron los protocolos? ¿Es momento de repensar esos protocolos o hay que estar más atentos a que se apliquen los mismos? Yo creo que son las dos cosas y más. Yo creo que como sociedad, cada vez que pasan estas cosas, nos tienen que conmover para transformar, para que no haya otros niños que les pase esto. Claro, no entrar en la paranoia, pero sobre todo no prevenir. entrar en la paranoia, no entrar en buscar quién es el culpable, porque esto es una dinámica familiar que pasó en este caso concreto, pero seamos honestos, tú lo decías al principio, hay 4.000 denuncias que llegan a las instituciones del Estado y toman curso de intervención donde los niños son víctimas de delitos en el ámbito de su familia, no en la calle, en su familia. Entonces, esas situaciones están ocurriendo hoy, tienen nombre y apellido, ¿no? Hoy se publicó una sentencia que se logró una condena de 16 años en un caso de abuso sexual con dos niñas que le cuentan a su mamá que las abusaba sexualmente su papá biológico cuando el papá pasa a estar procesado, imputado por un delito de violencia doméstica, está en la cárcel. Las niñas sienten que en ese momento pueden contarle a la mamá. Hoy alguien me preguntaba, ¿eso puede pasar? Claro que puede pasar, porque el abusador también le plantea a los niños, nadie te va a creer. Si le contás a tu mamá se va a poner muy triste. Es más, tu mamá capaz que se va. ¿Por qué? Porque la culpa está depositada en los niños. El discurso es, tú me provocaste. Tú me llevas a esto porque sos linda, porque sos buena. Entonces, para los niños también quedan atrapados en esa ambivalencia que hace que también quieran preservar a su mamá, a su familia. Porque aparte el mensaje que reciben de afuera, ¿cuál es? La familia te va a cuidar, no hables con extraños. La familia es lo primero. Exacto. Y la familia puede ser un ámbito de muchísima protección, cuidado, cariño, construcción y desarrollo, y también un lugar de mucho sufrimiento para algunos niños. Claro. En este caso, Mariela, en el de Rivera, y de acuerdo a lo que podría preverse que podía estar contemplado, por lo menos de mayor publicidad en el Código de Proceso Penal, en el vigente, no se dio a conocer los detalles tras haber sido formalizados, ¿no? La madre y el padre, la pareja de la mamá. La pareja de la mamá. Nosotros en general en la Fiscalía General de la Nación y a partir del nuevo código donde la información es pública, las audiencias son orales y públicas, siempre se publica. En los casos de delitos sexuales y en los casos de violencia doméstica, siempre tenemos la precaución de preservar la información que no revictimice a las personas o no exponga su vida. Con el equilibrio de que tenemos que saber que también es importante que la ciudadanía sepa la actuación de la justicia, porque eso ayuda a otras personas que están viviendo eso, porque saben, leen, se enteran o le cuentan otros de que efectivamente se respetó determinadas garantías y permitió que se protegiera a la víctima y fuera imputado quien es acusado. Entonces, en este caso particular se sigue investigando, se va a llegar a una etapa de juicio y nos pareció que por respeto a la niña y por el relato de los hechos y porque hay un entorno, nos parecía que lo mejor era preservar esa información. ¿Puede haber más personas en la investigación que salgan, no sé si formalizadas? Eso es una decisión que tomará la fiscal en el correr de la investigación. Y te pregunto al tema que estábamos hablando antes, de que como sociedad, o por lo menos los organismos que podían haber mirado, prestado atención a esta situación, que no lo vieron o no denunciaron, ¿puede haber miedo? ¿Hay garantías para poder denunciar y no haber represalias en caso de que no se actúe en el sentido de que queden formalizados, por ejemplo? Te agradezco la pregunta porque es una pregunta y una situación que miedo, muchas veces se plantea. Las situaciones de violencia doméstica que a veces se dan en un entorno comunitario donde hay un CAIF, una escuela, una policlínica y todos se conocen, muchas veces los técnicos plantean la posibilidad de ¿y qué va a pasar si me lo encuentro en la esquina? Si después, ¿no? Si queda libre. Más en sociedades chicas, en este caso estamos acá hay dos o tres cosas, unas más conceptuales y otras instrumentales. Las conceptuales tienen que ver con que siempre que trabajamos con personas y que esas personas
por el hecho de todo lo que estamos viendo, de los números que aparecen, tienen posibilidad de vivir una situación de violencia, como técnicos o como maestros o como médicos o como lo que nos toque trabajar, tenemos una postura ética y profesional y un mandato y una responsabilidad. Esas garantías que me tienen que dar para poder intervenir en eso, hoy en día es muy diferente a hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque en cada territorio hay comités de recepción local que son del CIPIAB y que está INAU y que hay otros, están casi todos los organismos del Estado, que permiten muchas veces que las denuncias se puedan hacer entre 1 o 2 organismos, donde se puede conversar cuál es la mejor estrategia de la denuncia. También me parece que es importante tener claro que la violencia en el ámbito de la familia es direccional. ¿Qué quiere decir esto? Quien ejerce el vínculo de violencia lo ejerce con esa persona para someter a esa persona. Evidentemente tiene un perfil violento, pero yo con ese señor no tengo un vínculo de relación de poder asimétrica. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Él conmigo... Estás hablando de adultos. Sí, yo tengo que denunciar a un papá o al marido de una persona. Bien. Él, con esta mujer, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser su pareja, es donde entiende que hay una asimetría de poder y que él va a someterla. Con sus hijos se basa en el sentido de que es mi propiedad, yo lo educo como quiero y pasa a ser un objeto. Conmigo, que soy una técnica... ¿Una testigo o alguien una afuera? técnica, ¿cuál es la relación de poder por la cual él debería entender que yo estoy por debajo de él? ¿No? Somos iguales, ¿no? Entonces, con esto no quiero minimizar ni que la persona puede ser muy violenta y puede llegar o puede tener un arma, por ejemplo, pero tampoco al punto de que yo voy a decir, bueno, entonces no me meto en nada por las dudas que me pase algo. Por eso es tan importante que en cada caso podamos analizarlo con otra persona, porque tengo que analizar el perfil del agresor, el contexto en el que se da y la historia de las intervenciones previas. Y si no, también está la denuncia anónima. También que hay está una la línea denuncia abierta, anónima. la línea azul, Sí. 0800 50 50, recordame si es así. Sí. 911, Sí. lo que sea, Sí. por lo menos para advertir. Sí, exactamente. ¿No? Mariela, bueno, muchos temas, pero también aprendizajes, ¿no? De cómo detectar a tiempo que no vuelvan a ocurrir, sobre todo en niños tan chiquitos, en cualquiera. Pero creo que pero como tenemos un mensaje, debe como sí. sociedad y es de todos. Y que no nos quedemos con una noticia, porque como dije hoy, estos casos pasan todos los días. Claro. Entonces, tenemos que tener este tema presente todos los días. Mariela Solari, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.